bendecimos y te pedimos en esta hora lo uses como un canal de bendición para tu iglesia, no solamente aquí, pero los cientos que nos miran a través del internet. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Le damos un aplauso al que vive y bendecimos a todos los que nos están acompañando a través de las redes. Amén. Gracias y gloria a Dios que estamos aquí. A mí me gusta moverme. No sé si esto se puede mover un poco más para allá. Ah, sí. Bueno, pues gracias y gloria a Dios por estar en esta iglesia y por todos los que habéis estado parte de... No sé si alguien habla inglés para poder traducir a Jacqueline, algún adolescente o alguien que hable inglés, pues si se quiere mover en la otra silla. Bueno, mientras tanto, gracias y gloria a Dios por todos los que estáis aquí, por nosotros también, por traernos, por estar vivos después de los tours que hemos hecho incluso en plena pandemia. Gracias a Dios que no nos tocó el coronavirus, nadie murió. Y entonces doy gracias y gloria a Dios por esto. Y antes de empezar quería dar un testimonio de 2 minutos. Resulta que en uno de los tours, uno de los más difíciles, creo que más difícil que hicimos en 2020, justo empezamos la organización del tour de diciembre de 2019. Hemos hecho la ruta y todo esto. Nosotros no sabíamos que en marzo iba a venir la pandemia global. Bueno, en marzo iba a tocar España. Entonces, me acuerdo que en febrero fui a una iglesia que no me conocía de nada, no sabía que yo estoy en misiones, no sabía. Entonces vinieron 2 profetas de Rumanía, de un pueblo, una ciudad allí, y una hablaba en lenguas y la otra traducía. Y una de las cosas que me dijo en la profecía es, estás en una obra, va a haber mucha gente que va a dar para atrás, va a haber mucha gente que atacará la obra, pero tú pon los ojos en mí, seguir para adelante y yo estaré en esa obra y vais a ver, después os vais a fortalecer en la fe y en confianza, viendo lo que yo voy a hacer. Entonces fue el tour que más ataques tuvimos, se cumplió esa profecía. De hecho mis tías me dijeron, no te vayas en pleno coronavirus, fue entre julio y agosto por Europa, mira que hay muchas iglesias infectadas de coronavirus, os podéis infectar vosotros, podéis infectar al equipo, alguien puede morir, es decir, fuimos con riesgo de vida y muerte, porque de verdad había gente que murió en plena pandemia. Entonces, pues nosotros estuvimos orando, hablé con el pastor Gastón y él me dijo, mira, vale, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este tour o no seguimos con este tour? Y resulta que él también dice, yo tengo paz en que sigamos. Y yo dije, yo también tengo paz en que sigamos. Además, tuve una confirmación a través de una palabra profética de que sigamos. Entonces se cumplió la profecía porque hubo 3 tipos de personas. Personas que atacaron la obra, dijeron no lo hagáis en pleno coronavirus, sobre todo los familiares. Y también, en segundo lugar, personas que dieron para atrás. Iba a venir muchos pastores y misioneros, pero a causa del coronavirus y temor, algunos no dieron el paso de venir y otros porque se infectaron sus iglesias, entonces no pudieron venir. Entonces el tercer tipo de personas fuimos nosotros, que fuimos parte del equipo, fue Gastón, creo que también Guillermo ese año, Adorián, fuimos parte del equipo organizador y también realmente fuimos como 9 personas. Entonces quiero dar este testimonio porque hemos visto cómo Dios nos protegió. Yo tuve una falsa alarma, estaba en París, hice un test, el test y este testimonio de mi iglesia, y resulta que en París yo no tenía ni síntomas de coronavirus ni nada, y nos hicimos todos 2-3 días antes del tour el test, yo también, y yo como no tenía síntomas, yo creía, bueno, no tengo nada y tal. Y estaba en París en el servicio y justo me llama el médico de España de una clínica privada y me dice, mira, te dio positivo el test, tienes que estar en casa, aislado. Yo diciendo, madre mía, pero yo estoy en un tour, le dije, estoy viajando, estoy en París y tal. Entonces yo no me lo creía y bueno, como estaba en el servicio, digo, salgo fuera y luego le hablo otra vez al médico. Entonces salí fuera. Y estaba pensando, o sea, porque yo no tenía síntomas y era un choque, ¿no? Porque nosotros ya era todo, hemos tenido la profecía, hemos tenido todo. Entonces estaba pensando, estaba orando y pensé en 2 situaciones. ¿Qué hago? Si voy por fe y no le digo al equipo nada y pasa algo, luego yo caigo diciendo, oh, no,
¿qué ha pasado? ¿Quién se ha infectado aquí? ¿Quién no lo dijo, no? Y en segundo lugar pensé, mejor lo digo para que oremos y veamos lo que hacemos, ¿no? Entonces le lo dije a Pastor Gastón, él recibió como una ducha de agua fría, dijo como si fuera agua fría sobre él. Estaba preocupado, fuimos al equipo, hablamos, había gente muy preocupada en nuestro propio equipo. Y dije, bueno, yo no tengo síntomas, pero voy a ver, al día siguiente me hice el test de coronavirus en París. Y yo también estaba orando, ayuné un día, estaba pensando qué pasará y sentí que Dios me dice, todo irá bien, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, ¿no? Entonces gracias y gloria a Dios por esto, justo estaba viendo la aplicación de YouVersion de YouTube y salió, de aplicación móvil y salió realmente una frase, salió como una imagen diciendo, vive, ama y lidera. Entonces entendí que tenemos que seguir viviendo, amando y liderando, ¿no? Entonces justo se cumplió, nos dio negativo el test PCR, todos gozosos ahí. Pero ahí fue una prueba para mí, para el equipo, y ahí nos hemos enterado del riesgo que había. Pero gracias a Dios no había ninguna infección ni nada, fue una falsa alarma. Entonces muchas veces cuando estás en la obra de Dios puede haber falsas alarmas, temores, como Nehemías, ¿no? Que se puso a construir el muro, vinieron otros que querían atacarles. Entonces doy gracias y gloria a Dios por estos tours. Hemos visto pastores llorando, un pastor en Holanda se quebrantó en medio de una predicación, gente ahí también quebrantada, otra gente que se sanó de enfermedades por los cultos online, hubo gente que entregó a Cristo. Entonces hemos visto la gloria de Dios en ese tour y también en el tour pasado. Entonces yo os digo en cuanto a vuestras vidas, que también está relacionado este testimonio con lo que voy a leer. Confiad en el Señor, confiad en el Señor. Amén. En medio de los problemas. Amén. No deis para atrás, ni tampoco dejéis que se os ataca a otros o los mismos pensamientos parar lo que Dios tiene para vosotros. Entonces voy a leer Isaías 30, que Isaías 30 realmente lo leí, no voy a leer todo, sino de 1 al 19, como máximo me dieron 40 minutos, a mí me encanta predicar, pero intentaré 40 minutos justos, voy a mirar el reloj, y resulta que me lo dio, y cuando yo llegué al versículo 15 dije, wow, ahí hay una fórmula de fortaleza, de 4 cosas que habla el versículo. Entonces dije, la próxima vez voy a predicar este versículo, y justo la siguiente predicación tocó en esta iglesia, entonces voy a predicar profundamente de ese versículo, pero antes voy a leer Isaías 30 del 1 al 19 rápido, que dice así. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, y decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así:
porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Y aquí el versículo de oro dice así: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis sobre córceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar oirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Y aquí otros versículos clave, 18 a 19. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. O sea, a mí me encanta leer alguna vez 20 versículos para luego situar los versículos en el contexto. El título de hoy que puse en la predicación es: en posesión divina, estando quietos, dejando que Dios se glorifique. Tenemos que ver nuestra posición, dónde estamos, con quién estamos, quién está de nuestra parte. Vemos que Israel aquí se olvidó de su Dios y corrió a Egipto, a apoyarse en Egipto. Entonces Israel se olvidó que Dios los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud del Egipto y los llevó a la tierra Canaán. Pero en la tierra Canaán y en la tierra donde estaba había muchos enemigos. Entonces en una situación ellos huyeron a Egipto, fueron a buscar ayuda en Egipto en lugar de huir en la presencia de Dios. Mi pregunta para ti hoy es: ¿en quién buscas tu ayuda? Mira, os voy a decir algo fuerte ahora. El hecho de estar en España no significa que os vaya mejor que en vuestros países, sino os va mejor si estáis con Dios. Pero si no estáis con Dios, os puede ir incluso peor. Porque en España hay Egipto. En España hay gente. En España como nación es una nación que se ha apartado de Dios. Entonces muchas veces en Latinoamérica las naciones creen más en Dios que en España. Y he visto mucho a la hora de evangelizar latinos y a la hora de evangelizar españoles en esta nación. Entonces si vuestra confianza está en España, en Egipto, no os irá bien. Pero si vuestra confianza está estando en España, confiar en Dios, os irá bien aquí en España. Amén. Entonces no penséis que estamos en España nos irá bien. Yo conozco gente de Rumanía que les va mejor en Rumanía que a muchos rumanos en España. ¿Por qué? Porque Dios no mira el lugar del mapa mundo donde tú estás. Dios mira tu corazón, en quién tienes tu confianza. Gracias y gloria a Dios por esto. Entonces quiero que mires la posición divina, y para ver la posición, ¿por qué lo llamé la posición divina? Porque tú ahora, bíblicamente hablando, no estás, tu espíritu y tu alma, al estar con Jesús, tú no estás aquí. Tú estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes qué significa eso? Lo poderoso que es eso. Que tú estás en un lugar divino. Es como cuando tú visitas al rey. La semana pasada fui y visité el Palacio Real de Madrid.
Y ahí vi reyes sentados, un rey sentado sobre un gran trono y todo tipo de reyes. Cuando tú vas al palacio real, te sientes como un rey, sientes realeza, ves los dibujos que hay en las habitaciones, incluso las luces, todo ves realeza. Entonces todos los de aquí somos hijos de Dios. Estamos en una posición real de realeza. Amén. Estamos con Dios, con el Rey de Reyes. Dios está de nuestra parte. Vivimos en el palacio real de Dios. Y vamos a ver esto en Efesios 2:6. Es un versículo muy poderoso, donde dice claramente dónde estamos sentados. Efesios 2:4-6. Voy a leer 2 versículos anteriores también. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, cuando nosotros hemos venido a Cristo, Dios nos salvó, nos sacó del pecado, nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Quién aquí es nacido de nuevo? Amén. Todos, ¿no? La mayoría. Todos sabemos nuestra vida pasada, esclavitud. ¿Qué tipos de esclavitud? En fornicación, adulterios, borracheras. Hay gente que no podía dejar la borrachera y a causa de la borrachera se divorciaron, se separaron familias, sufrieron hijos, sufrieron ellos mismos. Hay gente que tenía esclavitud en esos juegos que pierdes mucho dinero. Hay gente que tenía esclavitud en su enfermedad. Mucha gente cuando ha venido a Cristo, Dios los sanó de su enfermedad. Hay gente que tenía esclavitud de estar metido en muchas sectas y religiones. Una esclavitud de buscar la verdad y no encontrarla. Estabas en la cárcel de la oscuridad, de la falta de luz que es Cristo. Entonces todos estábamos en nuestra esclavitud cuando estábamos en Egipto. Entonces dice la Biblia que por gracia sois salvos. Dios nos salvó por gracia al creer en Cristo Jesús. Pero muchas veces, y me duele eso, nos quedamos ahí, somos salvos y ya está, pero seguimos viviendo en nuestras fuerzas. No vemos que después de ser salvos llegamos a otra posición, a una posición mucho más alta. Estamos al lado de Jesús. Y vamos a ver en versículo 6 que dice, y juntamente con Él nos resucitó porque estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces Él nos resucitó. En otras palabras también, Él nos sacó de la esclavitud de Egipto, nos sacó de la esclavitud del pecado. Y después, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. No dice aquí, si vamos profundamente en este versículo, no dice que nos hará sentar. No, dice en pasado, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, cuando tú has venido a Cristo, Dios te sacó de la esclavitud del pecado, te sacó de Egipto y te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y sabéis dónde dice la Biblia que Cristo está sentado? Está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Está sentado en un trono. Entonces tú también estás sentado en tronos, en lugares celestiales al lado de Dios tu Padre. Porque Aleluya. Dios a través de Jesús no solamente que nos salvó, sino nos adoptó. Nos dejó el espíritu de adopción y nos hizo hijos de Dios. Entonces, gracias a Dios, porque eso es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y en Apocalipsis 1:6 dice así, Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Entonces, si nunca habéis visitado un palacio, recomiendo visitar el Palacio de Madrid. Hay un horario libre los lunes de 4 a 6. Y vais a ver cómo estaban sentados los reyes, los tronos que tenían, la gloria que tenían los reyes, en los lugares donde vivían. Entonces tú a nivel espiritual ahora no estás sentado aquí. Lo que está sentado aquí es tu cuerpo. Pero tú en el espíritu, a tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y a Dios como tu Padre, tú a nivel espiritual estás sentado en tronos celestiales, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, estás en una posición que yo llamé posición divina. Amén. ¿Por qué? Estamos en una sala divina, como en el palacio real, no estaban los reyes.
tú estás como hijo de Dios, eres rey y sacerdote de Dios. Como dice en Apocalipsis 1:6, Él nos hizo reyes y sacerdotes Aleluya. para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener esto muy claro, que estamos sentados en lugares celestiales, que somos hijos del Rey, somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Eso es un privilegio muy alto. Muchas veces muchos cristianos llegan solamente a la posición de que soy salvo, soy sano, soy libre. Pero cuando viene un problema, caen, se ponen tristes, entran en depresión, están deprimidos. Es como que no ven dónde están. Además de ser salvo, sano y libre, está sentado al lado de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, cuando viene un problema, tú hablas con Cristo, se lo entregas a Cristo, no te cargas tú con ella hasta que el problema te mata, te pone en depresión, en ansiedad y en todo tipo de estados emocionales, espirituales y palabras que dices a tu prójimo, porque con esas cargas que tiene ya no te entiendes con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, porque no has entregado ese problema a Jesús, sino que lo llevas sobre ti. Es decir, aunque estés salvo, sano y libre, no ves tu posicionamiento donde estás sentado, sino te ves a ti mismo, pero no miras a Jesús, y que tú estás centrado en lugares celestiales con Jesús. Entonces, el primer punto de esta predicación es posicionamiento. ¿Dónde estás tú después de conocer a Jesús? Estás sentado al lado de Jesús en lugares celestiales. ¿Sabes qué significa eso? Que para ti, desde que andas con Cristo, todo es posible. Aleluya. Dios puede hacer cualquier milagro en tu vida. Amén. Puede sanar cualquier enfermedad. Dios te llena de gozo y alegría, incluso en medio de la dificultad, porque la palabra de Dios dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Pero si tú estás en la iglesia y eres nacido de nuevo, eres salvo, sano, libre, te sientes nacido de nuevo, pero te sientes cargado a nivel emocional, te sientes deprimido, estás en depresión, en ansiedad y estrés y no sabes por qué, ¿sabes por qué? Es porque todavía no ves tu posición, no ves tu autoridad, la autoridad que Dios te dio. Aleluya. Todavía falta andar en esa autoridad, en esa fe. Por eso los apóstoles dijeron, aumenta nuestra fe. Porque vieron que no estaban en esa posición en la que Jesús estaba. ¿Habéis visto alguna vez a Jesús preocupado en los evangelios? ¿Lo habéis visto preocupado diciendo, oh Pedro, no sé qué hacer, hay 5,000 personas aquí, 5,000 hombres, mujeres y niños, y no sé qué hacer, Pedro, quiero darle comer, pero no tengo comida, no tengo ni dinero en el bolsillo, Pedro, ¿cómo lo resolvemos? Eso es lo que dijo Jesús a Pedro. ¿Se estaba preocupando Jesús por la situación? ¿Qué dijo Jesús? Oye, hay algo de comer por aquí. Mira, Jesús, a mí me encanta la vida de Jesús. Mira, Jesús no era rico, ni tampoco era pobre. Él tenía todo lo que necesitaba. Y Jesús en ese momento no tenía dinero en el bolsillo. No sé cuánto dinero tienes tú en tu cuenta bancaria, pero si no tienes dinero, si tienes grandes problemas, no te preocupes. Jesús tampoco tuvo dinero, ni tampoco tuvo comida para él. Entonces encontraron un joven que tenían ahí 2 panes y 5 peces, y resulta que Jesús los bendijo y los multiplicó y llegó a 5,000 y más, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Algunos dicen que eran 20,000 personas, y luego levantaron 12 cestas. Jesús, ¿por qué no se preocupó? Porque Jesús sabía que estaba con Dios, Dios estaba con él. Así es. Entonces Jesús, teniendo esa necesidad de dar de comer a las multitudes, Él no se preocupó. Mira, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu estado en tu corazón? ¿Te preocupas por las situaciones? ¿Te preocupas porque tu marido o tu esposa se quiere divorciar o ya no podéis entender? ¿O porque tu hijo ya no te hace caso, está en las drogas? ¿O porque tú como adolescente ya no sabes qué ser en un futuro? ¿No sabes qué hacer de tu vida? Tus padres Tú piensas que tus padres no te entienden, entonces estás muy preocupado. Entonces quiero decir que miremos a Jesús hoy, miremos que estamos sentados al lado de Jesús. Amén. Eso es el primer punto. El segundo punto es estando quietos. Cuando tú estás al lado de Jesús,
no te preocupas, no vas llamando a tus amigos del mundo para que ellos te ayuden. No vas tocando puertas desesperadamente, sino que estás al lado de Jesús, estás quieto, confiando en Él. Amén. Eso no significa que si no tienes trabajo no vas buscando. La palabra de Dios dice: el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. El que pide, se le dará. Pero no significa buscar trabajo de una manera desesperada. Y ahora me viene un testimonio. Hace años estaba evangelizando por la calle, me encontré con un joven en depresión, con enfermedades psiquiátricas, diciendo que él buscó trabajo, ya no encontraba, estaba súper desesperado y enfermó, entró en depresión y enfermedades psiquiátricas. Hay gente que en este tiempo de la pandemia, yo me he encontrado con una persona así, no quería salir de casa, tenía que ir al psiquiatra y tomar medicamentos porque un temor le inundó su vida. Hermanos, tenemos que ver que aunque haya pandemia, la situación global que haya, nosotros no estamos al lado de la pandemia. El coronavirus no está a nuestro lado. Lo que está a nuestro lado está Cristo. Amén. Está Cristo a nuestro lado. Pero muchas veces nos infectan los medios de comunicación. Nos infectan más que el coronavirus, nos infectan los medios. Nos infecta el temor, porque no vemos nuestra posición, que estamos al lado de Cristo Jesús. Y aunque, mira, fui a México el año pasado y le dije a mi padre, bueno, en 2020, dijo: no vayas a la radio porque te puedes infectar, puedes coger coronavirus. Le dije a mi papá: mira, si yo muero con gozo, porque sé lo que hice por Dios en los últimos años de mi vida. Y si vivo, como dijo Pablo, vivo para Cristo. Para mí morir es ganancia. Y vivir es vivir para Cristo. Entonces, ¿de qué tener temor? Y le dije a mi padre: yo me río delante de la muerte, porque sé que si muero sé a dónde voy. Y sé lo que hice en los últimos años de mi vida. Y si vivo, vivo para Cristo. Entonces tú, ¿por qué tienes temor a la muerte? ¿Por qué tienes temor al coronavirus? ¿Sabes que solamente hay una cosa que debes tener temor, que es a Dios? Es a Dios mismo. ¿Por qué tienes temor a ese problema? ¿Por qué tienes temor que tu esposo o tu esposa se vaya y que tú luego piensas: ¿qué será de mi vida? ¿Sabes qué será de tu vida? Que Cristo está al lado tuyo. Y cuando Cristo está al lado tuyo, no importa quién se vaya de tu vida o quién viene a tu vida. Cuando Cristo está al lado tuyo, todo es posible. Entonces, la segunda cosa es estando quietos. Estando quietos es el versículo muy poderoso, el versículo 7 de Isaías 30, dice así: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces. Voces es que Dios habló con voz, habló fuerte a través de sus profetas, que su fortaleza sería estarse quietos. La fortaleza de Dios. Hay otro versículo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que es Salmo 46. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar quietos, sentados en la presencia de Dios y quietos en Dios. No levantarnos y preocuparnos: oh, esposa, ya no sé qué hacer, mira, mi hijo no me hace caso, ya no tengo trabajo, si no me pongo la vacuna no me da trabajo, pero no sé con cuánto la vacuna, no sé, tengo esta enfermedad, mi madre tiene esta enfermedad, mi abuelo esta enfermedad, mi hijo tiene esta enfermedad, tenemos esta situación, no tenemos dinero y todo tipo de problemas que vienen. Y si tú te mueves en tus propias fuerzas, no ves la posición, no miras a Cristo, te miras a ti, entonces te preocupas demasiado. Entonces vienen enfermedades emocionales, psicológicas y psiquiátricas, porque tú buscas solución en tus propias fuerzas. Entonces, ¿qué te dice Dios en este momento? Estate quieto y conoced que yo soy Dios. Y cuando digo esto, siento la presencia de Dios. Aleluya. Estar quieto significa no estar dormido, ¿vale? No estar dormido. No es recomendable dormir más de 8 horas, porque luego te quedas demasiado dormido, luego todo el día no tienes ganas de nada y quieres dormir más. Estar quieto significa estar en ayunos, en oraciones, leer la Biblia, alabar a Dios, seguir buscando trabajo, pero quieto en Dios, no en tu mente estando demasiado preocupado por si encuentras o no encuentras, sino buscar
buscar hacer tu parte, pero estar quietos y no entrar en la parte que tú no puedes hacer. Porque si entras en una zona que es imposible para ti y buscas en tus fuerzas, vas a preocuparte demasiado. Y luego viene todo tipo de enfermedades psicológicas y psiquiátricas y emocionales. Y luego vienen problemas con tu esposo, esposa, hijos, porque no te puedes entender a causa de las preocupaciones. Pero Dios dice, haz tu parte, quédate, ahora me viene esta imagen, ¿no? En mi mente. Quédate en tu casilla, ¿vale? Quédate en tu lugar, haz lo que puedes hacer en tu lugar, pero no pises lo imposible, porque si pisas lo imposible en tus fuerzas vas a sufrir y te vas a preocupar demasiado. En lo imposible, mira a Cristo que está sentado en tu lugar, posicionado en tu lugar, y pídele ayuda. Pero haz tu parte. Estar quieto es hacer tu parte, confiar en Dios, seguir buscando. Amén. Y también tener ayunos y oraciones. Amén. Les voy a dar un testimonio personal. Yo en diciembre del año pasado no tenía dinero ni para... Tenía comida, pero tenía menos de 30 euros en la cuenta bancaria. Tenía que hacer un viaje a México, comprar billete de avión. Tenía una deuda de un mes anterior de la base misionera. Y yo no me preocupé. No estuve preocupado, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Cogí días de ayuno y oración. Hasta la noche, sin comer ni beber nada. Dios bendice mi economía, bendice mi dinero, bendice mi situación. Y hay varios días, 2-3 días o algo así de ayuno y oración. En los próximos 2 meses me llegó más de 5,000 euros. Gloria a Dios. Me llegó para todos los 5 meses de México, para el billete de avión, para todo y además para bendecir a otros misioneros. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque estuve quieto. Estuve ayunando y orando porque sabía que mis fuerzas y mi provisión económica no me venía de mis fuerzas, sino de Dios. ¡Aleluya! Entonces, gracias y gloria a Dios por esto. Pero también tuve una situación, cuando murió mi madre hace 11 años, me preocupé demasiado. ¿Qué será de mis hermanos? ¿Qué será de mis hermanas? ¿Qué será de nuestro futuro? Yo soy mayor de 9 hermanos. Murió mi madre a los 44 años. Yo tenía 20 años, el menor 3 años. Y entré en una depresión de 7-8 meses. De tal manera que en octubre, septiembre de 2009 tuve tentaciones de suicidio. Estaba esperando el metro en Madrid, había una voz interior que me decía, tírate al metro y acaba con tu vida. Pasaba el puente igual, tírate del puente y acaba con tu sufrimiento. Pensé, Señor, ¿qué me está pasando? Y Dios me llevó a la tentación de Satanás cuando tentó a Jesús. Dijo, lo llevó encima del templo, dijo, tírate abajo porque los ángeles te cuidarán, ningún hueso se romperá. Entonces Jesús dijo, está escrito, no tentarás a tu Dios. Entonces entendí que esas tentaciones de suicidio no me vienen de mí, sino vienen de Satanás, que quería matarme, quería terminar con mi vida. ¿Por qué me pasaba eso? ¿Por qué entré en depresión, en tentaciones de suicidio? Porque no estaba quieto. Estaba demasiado preocupado, pensando qué va a hacer de mis hermanos, qué va a hacer de mi futuro. A lo mejor tengo que dejar de estudiar, ponerme a trabajar y ayudar a mi padre. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo crecerán mis hermanos sin mamá? Mis hermanos, la mayoría adolescentes y niños, ¿qué será? Entonces mi mente no estaba quieto, en mis pensamientos no estaba quieto, en mis emociones no estaba quieto, estaba sufriendo. Y eso me llevó a la depresión. La depresión me llevó a las tentaciones de suicidio. Y gracias a Dios me dio victoria y me sacó con ayuno, oración, leer la Biblia. No tuve que tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque yo estaba pisando lo imposible, preocupándome del futuro. Entonces entendí que tenía que aquietarme. Amén. Y como me aquieté, poniéndome en oración, en ayuno, leyendo la Biblia. Yo os doy como testimonio personal. Incluso tenía días que oraba 4 o 5 horas sin parar. Empezaba llorando, dejando mis cargas delante de Dios. Y me levantaba orando y cantando en el Espíritu Santo. Porque tú cuando te estás quieto en oración ahí delante de Dios, viene el Espíritu Santo, deja gozo y te levantas cantando en el Espíritu Santo. Te pones llorando y te levantas cantando porque Dios está contigo. Entonces no sé si ahora estás llorando, no sé tu vida íntima o personal, pero si estás llorando, ponte orando y te levantas cantando. ¡Aleluya! Gracias a Dios por esto. Es una frase rima que me ha venido. Ponte llorando delante de Dios, quédate orando y te levantarás cantando, viendo la fuerza que Dios te dará. Y la tercera parte, con esto termino porque el tiempo pasa,
La segunda es estando quietos. Primero, ver tu posición divina, que estás al lado de Jesús. En segundo lugar, estando quieto. Y esto también está basado en el versículo 15. Dice, esta es la fórmula que llamé la fórmula de la salvación y la fortaleza. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso. Dios os pide descanso. 2, en reposo. 3, dice 3, quietud. Y 4, confianza. Y dice, en esto será vuestra fortaleza. Aleluya. La fortaleza no viene cuando tú buscas soluciones en tus propias fuerzas. La fortaleza viene cuando tú te pones en ayuno, en oración, quebrantado delante de Dios, que Él no desprecia el espíritu contrito y humillado. Si a Él le encanta, recibe tu corazón, ahí será tu fortaleza y te levantarás fortalecido. Y en tercer lugar, con esto termino, deja que Dios se glorifique. Porque si tú buscas soluciones en tus propias fuerzas, Dios no se puede glorificar. Es como un niño que busca solución. Papá, yo necesito esto, se preocupa. Entonces tú primero, ¿qué haces? Niño, ven aquí, tranquilízate, estate quieto. Le das un abrazo y le dices, no te preocupes, papá, te compra los zapatos, te compra la pelota, te compra lo que quieras, lo que necesites, no te preocupes. Igual hace Dios con nosotros, como Padre Celestial. Dice, hijo mío, ven. Te doy un abrazo, Aleluya. quédate quieto, no corras tanto, buscando soluciones en tus propias fuerzas. Quédate quieto, te da un abrazo y luego se glorifica en tu vida. ¿Cómo se glorifica? Con los milagros, con las soluciones. Y con esto termino con un testimonio muy poderoso. Bueno, más que un testimonio, una historia de la Biblia que es muy poderosa, que Dios hace con el pueblo de Israel. Y con esto termino, dice así, Éxodo 14 de 10 para abajo, dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Es decir, vino un problema sobre ellos y se empezaron a preocupar, se empezaron a clamar, un gran temor vino sobre ellos. Y dice así: y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado. ¿Por qué nos ha sacado que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Es decir, ellos querían, en medio de preocupación, querían volver a los egipcios, porque los egipcios les daban de comer, les daban de beber, pero ellos seguían en esclavitud. Y dice, ¿por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Gloria a Dios. Y Jehová peleará por vosotros. ¿Quién peleará por vosotros? Jehová, Cristo, que está a vuestro lado, porque estáis al lado de Cristo. Esa es la posición que tenéis, posicionamiento celestial. Estás en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué dice? ¿Estaréis preocupados? ¿Estaréis ahí yendo al psiquiatra o al psicólogo porque no sabéis ni qué hacer y vais a diferentes profesionales a resolver vuestras situaciones? No, dice, vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, con esto termino, dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, muchas veces clamamos a los líderes y a los pastores de la iglesia, pastor, ayúdame, no sé qué hacer. Y los pastores claman a Dios, pero dice aquí la palabra de Dios, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, dile que vayan porque yo ya estoy con ellos. Amén. Muchas veces seguimos clamando a Dios y no avanzamos porque no tenemos confianza suficiente de que Dios está con nosotros. Entonces la falta de confianza nos bloquea para seguir avanzando, porque el temor nos esclaviza, nos debilita. Y dice así la palabra de Dios: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan,
y yo me glorificaré en Aleluya. Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y luego dice al final la victoria que Dios les dio. Dice así la palabra de Dios. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros. Dice, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, recordad tres partes. Primero, posicionamiento divino, posicionamiento celestial. Saber dónde estás tú con Cristo sentado. Estás en los lugares celestiales. En segundo lugar, estar quietos. Poner en práctica lo que dice Salmo 60, creo que era 46 o 64. 46, que dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en tercer lugar, veréis la gloria de Dios. Amén. Pero recuerdo, si buscáis soluciones en vuestras propias fuerzas, a Egipto y a otras personas que no creen en Dios, no las vais a encontrar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Y a Dios no le gusta que tú busques soluciones a gente que no cree en Él, o que busques soluciones que busques soluciones sin ir con Dios a tu lado. ¿A ti te gustaría que tu esposo o tu esposa vaya y hable con otro hombre o con otra mujer cuando tiene problemas? ¿Os gustaría? Sentiréis celo, ¿no? Como, oye, pero yo soy tu marido, soy tu mujer, ¿por qué no hablas conmigo? Vamos los dos a hablar. Igual, Dios es celoso. Tenemos un pacto con Dios que es más fuerte que el pacto del matrimonio, porque Dios siempre es fiel. Su fidelidad permanece. Entonces, como hemos hecho un pacto con Dios, tenemos que hablar con Dios y Él se glorificará en medio nuestro como en medio del pueblo de Israel. Termino este mensaje, hermanos. Y si hay alguien de aquí que ve que no está quieto, que está demasiado preocupado, demasiado en sus problemas, que está demasiado buscando problemas en sus propias fuerzas, y si hay alguien de aquí que necesita hoy un toque de Dios, le voy a pedir que levante la mano y vamos a orar por él. Si hay alguien de aquí que necesita un toque divino, que levante la mano, vamos a orar por él. Entonces os invito adelante, voy a hacer una oración corta y luego le voy a entregar al pastor el micrófono para él seguir moviéndose. Entonces os invito a levantaros y venir para adelante para orar, para que Dios os ayude a estar quietos, tranquilos en la presencia de Dios, y Dios haga milagros en vuestras vidas. Vamos a orar hoy, y todos los que también sienten hacer un llamado, todos los que ya no sentís a Dios, que le habéis sentido antes, pero sentís que Dios no está a vuestro lado, sentís que vais solos, venid. Dios hoy quiere posicionarnos y mostraros que Dios está a vuestro lado. Dios, que vosotros estáis sentados con Dios en los lugares celestiales.